A la Virgen María la invocamos con varios títulos que exaltan su ser y su misión. Algunos de ellos son hermosas metáforas, poéticas comparaciones con que hablamos de su belleza y su santidad. Rosa mística, vaso espiritual, casa de oro, torre de marfil, torre de David. Pero una de las imágenes más bellas y densas de significado es Arca de la Alianza. ¿Y por qué se le llama así? Un poco de historia. Recordemos en el Antiguo Testamento, cuando en el libro del Éxodo Dios hace una alianza con su pueblo Israel por medio de Moisés, que le da las tablas de la ley y ordena construir una llamada tienda del encuentro. Sería un lugar en donde sería colocada un arca o un cofre que contendría los signos de esa alianza. Tendría en su interior las tablas de la ley, tendría un poco del maná que comieron en el desierto y tendría la vara de Aarón. Allí sería el lugar del encuentro con Dios, sería donde descendería la gloria de Dios y el Señor habitaría en medio de su pueblo. Era un arca hecha de madera de acacia, cubierta de oro, simbolizando su absoluta santidad. Arriba tendría unos serafines, que son los ángeles encargados de custodiar las cosas santas. Y así, esta arca sería el signo de la alianza, de la presencia de Dios con su pueblo. Hoy en la primera lectura vemos ese pasaje en el que el rey David traslada el arca hacia Jerusalén para construirle un templo digno. Y vemos que esa procesión es entre cantos de júbilo, entre danzas de alegría. El mismo rey cantaba y brincaba de gozo de sentir cerca la presencia del Señor. Siglos después, esta arca se perdió. Después de la invasión de los babilonios, no se volvió a saber más de ella. Pero hay una profecía de que volverá a aparecer el arca cuando vuelva a venir la gloria de Dios sobre la tierra. Y la Iglesia reconoce que se ha cumplido esa profecía en María. El arca anterior era solo una figura de lo que habría de realizarse de forma plena en María Santísima. Ella, mucho más que un cofre de finísimas maderas y recubierta de oro, ella es la Inmaculada Concepción en la cual vendría Dios a poner su morada definitiva en la tierra, ya no de manera simbólica, sino el Verbo de Dios se haría carne en sus purísimas entrañas. En ella se habría de realizar lo que nos dice el Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Y por qué decimos que es el Arca de la Alianza? Pues hay muchas similitudes. Si comparamos textos que se refieren al Arca de la Alianza del Antiguo Testamento y leemos el Evangelio de San Lucas cuando habla de María, hay muchas similitudes. Por ejemplo, se dice en el libro del Éxodo que Dios dijo que descendería el Espíritu del Señor sobre la tienda del encuentro y el poder del Altísimo lo cubriría con su sombra. Y en el Evangelio de Lucas, en el pasaje de la Anunciación, el ángel le dice: el Espíritu del Señor descenderá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando vamos al segundo libro de Samuel, cuando David quiere ir a trasladar el arca, se dice que David se puso de pie y se encaminó aprisa a los cerros de Judá para ir por el arca. Y en el Evangelio, después de la Anunciación, María se encaminó presurosa hacia las montañas de Judá. Cuando David vio llegar el arca, se nos dice que se estremeció diciendo: ¿pero quién soy yo para que el arca del Señor venga a mi casa? Y de modo muy semejante, Isabel, cuando ve llegar a María, se estremece y dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? David salta de alegría, danza de gozo cuando llega el arca del Señor. Y el niño que llevaba Isabel en su vientre también dio brincos de gusto al sentir la cercanía de su Salvador. Demasiadas coincidencias, ¿no?
Y además en el libro del Apocalipsis, San Juan tiene la visión celestial de ver el templo de Dios en el cielo, ahí el arca de la alianza y una mujer revestida de sol, coronada de estrellas, que está dando a luz. Por esto la Iglesia llama, más que metafóricamente, realmente a María arca de la alianza. Y efectivamente, así como hoy en la primera lectura vemos esa procesión llena de cantos, de danzas, transportando el arca del Señor, pues así la Iglesia, cuando lleva en procesión una imagen de María, no es una adoración a una imagen, es lo que ésta nos trajo. Por eso la llevamos entre danzantes, entre música, entre tambores, entre trompetas, entre rezos y cantos, porque sabemos que llevamos el arca de la nueva alianza, una alianza muy superior a la de Moisés. Y hoy, en el Evangelio, podemos ver lo que bien podríamos considerar como la primera romería, la primera procesión mariana, cuando los parientes de Jesús llevaron a María hacia donde estaba Jesús. Esto, pues, si tú quieres, a menor escala, pero sería como la primera procesión mariana. Pero al llegar Jesús, al llegar a donde estaba Jesús, ¿qué es lo que éste les dice? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Desde entonces el Señor lo había dejado muy claro, y este mensaje tiene que resonar para todos aquellos que andan en todas las procesiones marianas, que se cuelgan no sé cuántos escapularios y rosarios y se sienten muy buenos católicos por el hecho de estar en todo lo que se refiere a procesiones y fiestas de la Virgen, pero que ni escuchan la palabra de Dios ni buscan seguir las enseñanzas de Cristo. Jesús no desacreditó a su madre, al contrario, confirmó que ella, como ninguna, fue la que recibió la palabra de Dios en su corazón y la puso en práctica, siendo el modelo más excelso de lo que un discípulo, de lo que un cristiano debe ser. Pero no creamos que podemos tener como una especie de amuleto nuestro amor a María. Hablando del Arca de la Alianza, si recuerdas, hará un par de semanas que escuchamos en una de las primeras lecturas ese pasaje del primer libro de Samuel en que los hijos del sacerdote Elí tienen la genial idea de llevarse al combate con el pueblo filisteo el Arca de la Alianza. Dijeron, no, pues es que si Dios va con nosotros, pues vamos a tener un éxito abrumador, ¿que no? Y la sacan y la llevan al combate. Y el resultado fue desastroso. Hubo miles de soldados muertos, la derrota fue vergonzosa y hasta el arca cayó en manos de los enemigos. Ándele, por andar tentando a Dios, por andar creyendo que Dios es amuleto de la buena suerte, por creer que un objeto sagrado te va a suplir el cumplir la voluntad del Señor. Y cuidado, porque puede haber algunos que a María Santísima quieran traerla de amuleto y supongan que la devoción a ella reemplaza las exigencias de ser un verdadero discípulo de Jesús. No, hermanos, veneremos y gocémonos llevando el arca de la nueva alianza, pero recordemos que la devoción a ella implica el cumplir la nueva alianza, que son los mandatos de Cristo, que se resumen en esto: ámense unos a otros como yo los he amado. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.